Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nuevamente nos hemos encontrado para trabajar con mis queridos colegas Pederson Cabra, María José Calvo y mi persona, Eric Villamil. Hoy vamos a retomar nuestro caso anterior, trabajando puntualmente dos áreas que en el proceso anterior de rehabilitación, digamos que nos quedaron un poco de lado, ¿cierto? Y no porque quisiéramos, sino porque es importante trabajarlas por separado. Para esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son los elementos de la memoria de esta paciente en particular. Voy a proceder a mostrarles las imágenes que considero importantes para poder entender un poco lo que está sucediendo en el cerebro de esta persona. Lo que les voy a mostrar a continuación es una resonancia magnética, una secuencia en T2 y una secuencia en T1, una en axial y una en sagital que nos va a permitir identificar por qué razón y por qué probablemente se están produciendo algunos elementos correlacionados con memoria y atención. Para esto, entonces, pues vamos a empezar aquí una presentación pequeñita de lo que sería la resonancia magnética del cerebro. En esta ocasión nos vamos a encontrar para esta zona que sería lo que es el cerebelo. Cuando vamos subiendo, ¿cierto? Vamos a encontrar hacia esta zona de acá parte de lo que sería el lóbulo occipital y un poco más arriba vamos a encontrar lo que sería la parte posterior inferior del cuerpo calloso. Es una zona en donde se encontraba el tumor de la paciente, para ella puntualmente del lado derecho. ¿Listo? En este caso, pues vamos a encontrar también que debido a esa cercanía con el lóbulo temporal parietal, pues encontramos una estructura anatómica muy importante en lo que va a ser puntualmente el procesamiento de información de la memoria, que será el hipocampo y parte del lóbulo temporal. Esta zona de acá, muy seguramente, vamos a verla afectada también por la nueva siembra del tumor que está teniendo la paciente. Teniendo claro, entonces, esta ubicación anatómica y lo que está sucediendo con esta paciente, pues vamos a retomar un poco lo que es la patología de ella y qué fue lo que sucedió. Tengamos en cuenta que fue una paciente de 47 años con un diagnóstico previo de un glioblastoma de cuarto grado, ¿sí? Esto implica que es un tumor bastante agresivo que está afectando directamente pues algunas zonas cerebrales hacia la parte posterior. Los tumores tienden a generar lo que se llama edema vasogénico. Ese edema vasogénico no solamente afecta el área circundante del tumor, sino que comprime aquellas que están a su alrededor. Y esto podría explicar por qué en este caso la paciente, de cierta manera, ha visto afectada su memoria. Como lo dicen algunos autores, por ejemplo, eh, autores neurólogos que trabajan directamente con estas áreas del cerebro, Toro Gómez, ¿cierto? Son áreas importantes para lo que sería la memoria. Nuestro trabajo en este caso, puntualmente, se va a dedicar, ¿cierto?, a estimular estos procesos. Pero para esa estimulación vamos a buscar elementos que nos permitan ese fortalecimiento y ese fortalecimiento lo vamos a obtener desde la estimulación ambiental. ¿Por qué? Porque ese input de información, esa recepción de información, pues la vamos a tomar desde los sentidos, en este caso, oídos, vista, cierto tacto, gusto y olfato. Teniendo en cuenta, en particular, que estos sentidos tienen una fuerte, digamos que conexión axonal y nos permite que ese procesamiento de información fortalezca a corto, en un corto tiempo esas habilidades de memoria que vamos a requerir para esta paciente en lo que conlleva al corto plazo y la memoria de trabajo, que han sido parte de los elementos eh, que han sido más afectados. Entonces, resumiendo, esta recepción de información nos va a permitir un decantamiento de la misma y a su vez ese procesamiento de esa información, el cual nos va a ser acelerado por la zona que les mencioné anteriormente, que se llama hipocampo, ¿cierto? Esa respuesta que va a emitir después la memoria. Posteriormente, y obviamente aquí tenemos que hablar de hábitos de sueño con la familia y con los pacientes, eh, estos procesos de memoria de largo plazo se van a afianzar durante el sueño, el buen dormir y
digamos que una buena alimentación, que son cosas importantes y que de pronto muchas veces en nuestros procesos se suele dejar de lado, preguntarle tal vez al paciente, venga, ¿usted ha dormido bien? Por esta razón es importante que nuestro equipo sea multidisciplinar, considero desde ese ambiente, y me gustaría entonces en este caso escuchar a mis queridos colegas cómo vamos a abordar este caso en particular. Bueno, en ese orden de ideas vamos a iniciar con una serie de actividades en donde vamos a, digamos, vamos a trabajar sobre estas dos afectaciones que es la atención y la memoria. No la vamos a trabajar por separado, sino las vamos a integrar cada una dentro de las actividades. Dentro de la primera actividad vamos a encontrar una que se titula Escaneo visual con recuerdo dirigido, en donde vamos a utilizar unas láminas impresas o digitales de escaneos completos, como por ejemplo cocina, parque, ciudad y demás. Una lista de verificación con los objetos esperados. Listo, vamos a utilizar un cronómetro o temporizador, un puntero visual, es opcional para guiar inicialmente la exploración de la herramienta del mi campo izquierdo. ¿Listo? Dentro de esta vamos a presentar al paciente una imagen compleja, por ejemplo, una escena de una cocina, y pedirle que la observe durante 60 segundos, enfocando especialmente el lado izquierdo. ¿Listo? Luego se le solicita recordar verbalmente 5 elementos específicos vistos en la imagen. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos dentro de esta actividad? Pues obviamente estimular la atención visoespacial, reduciendo la heminegligencia izquierda y memoria visual episódica. Digamos, lo que esperamos del impacto es como, digamos, la exploración, la mejora de la exploración activa del espacio, reducir omisiones visuales y favorecer la codificación visual significativa para la memoria. Dentro de la segunda actividad tenemos una titulada que se llama Agenda Visual con Recordatorio Auditivo. Entonces, para los materiales vamos a utilizar una agenda física tipo planeador o aplicación de agenda digital, puede ser Google Calendar, Google Notes o de cualquier otra. Fotografías de dibujos o actividades diarias, como por ejemplo recortes, iconos o pictogramas. Teléfono o tablet con función de alarmas y recordatorios sonoros. Y un cuaderno para registrar las tareas complementadas y evocaciones diarias. ¿Listo? La descripción de esta actividad consiste en uso de una agenda digital o física con imágenes asociadas a tareas del día a día. ¿Listo? Se combinan con alarmas auditivas, listo, programadas que refuercen la acción. Posteriormente se le va a pedir al paciente que evoque la actividad realizada en orden. ¿Listo? El objetivo de esto es compensar la memoria episódica y entrenar la atención sostenida mediante señales externas. Y pues la intención es favorecer la autonomía en actividades diarias, reducir olvidos frecuentes y mejorar la organización secuencial de eventos. Para la tercera actividad vamos a trabajar algo que se llama lectura subrayada con evocación guiada. Aquí vamos a utilizar textos breves, impresos o digitales. Listo, marcadores de colores o resaltadores, grabadora o celular para introducir distractores auditivos, como por ejemplo sonidos ambientales o conversaciones breves grabadas, hoja de evaluación para registrar palabras claves evocadas. ¿Listo? Dentro de la descripción, pues encontramos que la lectura de textos breves con indicaciones de subrayar palabras claves con colores, no, como colores, nombres o acciones, y al finalizar se le va a preguntar por los elementos subrayados, ¿listo? Y se introducen distractores entre la lectura y para la lectura y la vocación, digamos como una conversación breve. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Entrenar la atención selectiva y focalizada junto a la memoria verbal inmediata y diferida. ¿Listo? Esperamos una mejora a la resistencia a la interferencia, fomenta la codificación profunda y fortalece la evocación estructurada de información verbal. Muchas gracias, Federson. Continuando con este plan de intervención que nos acaba de explicar Federson, eso corresponde a la primera sesión que vamos a tener con nuestra paciente. Durante la segunda sesión se plantearon actividades que, como lo mencionaba mi compañero y colega, están diseñadas para que unan la atención y la memoria y lo podamos trabajar a la par. Entonces, estas actividades no van a ser una por una, sino las dos van a tratar de contribuir a estas dos pues, variables. Una de las actividades que también se plantea tiene como título Juego de clasificación con doble tarea. Los materiales que necesitamos para esta actividad son
tarjetas de papel o plástico con colores, formas o categorías, bien sea círculos rojos, triángulos azules, etcétera. También necesitamos grabaciones de secuencias numéricas o listas de palabras que se pueden reproducir bien sea en un celular o pues en el computador. También una bandeja o mesa amplia para la clasificación y por último, las hojas para poder anotar pues las respuestas que nos dé la paciente. Básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad es que la paciente debe clasificar tarjetas por color o por forma mientras escucha una sesión o una secuencia de números o palabras y la idea es que luego debe recordar los últimos 3 elementos que escuchó. El objetivo, digamos, de esta actividad es estimular la memoria de trabajo, la atención dividida y también la flexibilidad cognitiva que pueda llegar a tener la paciente. Como quinta actividad tenemos la reconstrucción secuencial de historias cotidianas. Algo aquí o algo muy común que ustedes van a encontrar en las actividades es que nos vamos a enfocar de que sea con actividades cotidianas o vamos a reforzar este tipo de cosas que la paciente puede hacer en la casa porque realmente es donde ella se desenvuelve y es lo que más necesitamos reforzar. En esta quinta actividad lo que vamos a necesitar son imágenes impresas o digitales de acciones cotidianas, lavarse los dientes, hacer un café, tender la cama, vestirse, cocinar, salir de la casa, tomar medicamentos, etcétera. Frases escritas que describan pasos de esa rutina. Para quienes prefieran, pues también se puede hacer como por modalidad virtual, digamos, perdón, por modalidad verbal, pero para reforzarlo, pues nosotros lo requerimos como frases escritas. Tarjetas enumeradas para ayudar a la reordenación y una pizarra o cuaderno para reconstruir pues la historia que la paciente nos va a contar. La descripción de esta actividad, pues entonces se van a presentar imágenes o frases desorganizadas de una secuencia. Por eso pedimos imágenes de la vida diaria también de la paciente, bien sea un ejemplo, tomarse el medicamento. Entonces, ¿cómo es esa secuencia? ¿Cómo empieza? La idea es que la paciente reorganice de paso por paso cómo hace esa secuencia. Y entonces empezamos por una secuencia que sea muy sencilla, como por ejemplo tomarse una pasta. Entonces puede ser que inicia levantándose de la silla, sirviendo agua en un pocillo, abriendo el frasco de las pastas y tomándosela. Y de acuerdo a la evolución que tenga la paciente, ya podemos hacerlo con actividades cotidianas un poco más difíciles o más complejas, como puede ser el paso a paso de cómo hacer un postre o de cómo cocinar. Aquí el objetivo es entrenarle a la paciente la memoria lógica, la planificación secuencial, junto con la atención sostenida en tareas complejas del día a día. Como sexto están las tareas de cancelación con recuerdo temático. Entonces, para esta actividad requerimos hojas impresas con letras o símbolos aleatorios distribuidos, lápiz o un marcador para marcar, lista corta de palabras agrupadas por tema, puede ser de 3 a 5 palabras por ejercicio, y el cronómetro para medir, digamos que cuánto tarda la paciente. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a solicitarle a la paciente, bien sea que tache todas las letras, puede ser la letra A o B, en una hoja y que simultáneamente debe estar memorizando una serie corta de palabras relacionadas con un tema, bien sea animales o frutas. Luego se le va a pedir que ella recuerde esas palabras, las evoque, y aquí lo que estamos haciendo es estimular esa atención focalizada. Se trabaja también la memoria semántica, por eso hablamos de que estas actividades son, digamos que un poquito hechas a la par, mientras que trabajamos esa atención, se va a trabajar la memoria semántica y también la memoria de evocación inmediata. Aquí lo que estamos esperando es que aumente la precisión bajo presión cognitiva y también fortalezcamos la integración visual y verbal y mejoremos pues ese recuerdo temático de la paciente. Aquí también algo muy importante y son las actividades que dejamos posterior a las sesiones de intervención y es un poco también reforzarle en casa la secuencialidad de las acciones que ella hace. ¿Para qué? Para que se convierta en una rutina y no perdamos, digamos, como el paso a paso de esas actividades programadas. Todo esto con el fin de trabajarle, de fortalecer esa memoria que quizás se ha perdido, esa memoria de trabajo, esas funciones ejecutivas que también ha estado perdiendo la paciente y se han ido disminuyendo. Todo esto con el fortalecimiento de sus actividades cotidianas, que es lo que a nosotros nos parece más importante. Y eso es todo por la parte de las intervenciones.
gracias, Marcel, muchas gracias, Person. Nos gustaría de pronto discutir al final un tema que consideramos importante y es, hemos estado segregando algunas zonas específicas de trabajo de nuestro aparato del encéfalo. Sin embargo, es importante mencionar, ¿cierto? Que esto funciona como una orquesta. Si alguna parte falla, ¿cierto? Pues empiezan a existir algunas dificultades y la orquesta ya no suena tan bonita, ¿sí? Podemos decir entonces en este caso que estas zonas que se han ido afectando de manera aleatoria, pues nuestro córtex prefrontal, ¿cierto? Y algunos circuitos inmersos en él, junto con todas las redes diferentes desde los enfoques biológicos que vamos viendo, ¿cierto? Y las interacciones que nuestras neuronas tienen, permiten que estos procesos para este caso en particular no se restablezca, ¿cierto? Aquí no podemos hablar de un restablecimiento como tal, sino vamos a hablar puntualmente de una compensación. ¿Una compensación de qué? De todas aquellas cosas que la paciente ha ido desarrollando, ¿cierto? Sintomatología eh, que se ha venido desarrollando, pues con el transcurso de su enfermedad y que puntualmente se va a seguir desarrollando. Por eso volvemos a insistir mucho en el tema de la multidisciplinaridad, del seguimiento constante y puntualmente del acompañamiento muy cercano de esta paciente, no solamente del área de los profesionales de la salud, sino tenemos que en este caso incluir a la familia, ¿cierto? No dejarlos de lado, sino hacerlos partícipes de todo este proceso para que ellos no solamente colaboren mostrándonos las vivencias de la paciente y las vivencias de ellos en casa, sino también, pues obviamente, de cómo ha ido evolucionando este proceso desde la rehabilitación con la que ellos participan y nos ayudan todos los días, estando en su ambiente normal. Person, ¿quisieras concluir con algo? María José, ¿quisieras concluir con algo? Bueno, pues por mi parte sí quisiera concluir con algo súper importante que tú también mencionaste y es el tema de que esto es algo que va de la mano con todos los profesionales y el equipo interdisciplinar que seguramente tiene que ver con esta paciente y no solamente con ese equipo interdisciplinar, sino también con la familia. Y si bien es cierto, todo lo que se propone aquí para contribuir un poco a la calidad de vida de nuestra paciente son actividades que también se pueden desarrollar en un contexto de hogar. Entonces, que nos parece súper importante que todo lo que las actividades que acabamos de explicar con los materiales tiene un porqué y es para que ustedes como familia también un poco puedan, sí, como copiar esas o recibir esa información y reforzarla desde el hogar. ¿Esto por qué? Porque realmente esto es de reforzamiento continuo para que haya una compensación y podamos disminuir cualquier probabilidad que afecte la calidad de vida de nuestra paciente hoy por hoy. Y esto, Bueno, algo que Bueno, quisiera agregar, digamos, es, digamos, uno, digamos, tanto el acompañamiento familiar también es muy importante porque pues ellos vienen a experimentar una serie de momentos y situaciones en donde van observando esas realidades a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que también ese vínculo hacia ellos o esa vinculación de ellos en este proceso es inicial y también esa preparación para el trabajo sobre la misma realidad, ¿no? muchas gracias a los dos. Nuevamente nos encontramos más adelante para hablar de otros temas que consideremos importantes. Gracias a los dos por asistir a esta pequeña reunión y bueno, que estén muy bien. que estén muy bien, Gracias. chao. Igualmente, chao. Muy bien. Que estén muy bien, Gracias. chao. Igualmente, chao.